Vamos a empezar ahora sí. Muy buenos días, otra tardes a todos. Hoy es martes 3 de mayo de 2022. Estamos en el curso de programación por restricciones selectivo de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Para el día de hoy, según la bitácora, tenemos, según la bitácora, tenemos estamos en el 3 de mayo. Hoy empezamos con Mini5 como lenguaje de modelamiento, primeros pasos y modelamiento básico, ¿cierto? Y al final hablaremos del primer taller que será asignado para que hagan a partir de hoy por 15 días. Entonces allí estamos para esto. En principio ustedes ya miraron un poco de videos, del video 17 al video 28, en el que hacemos una introducción a modelar con Mini5, ¿cierto? Y entonces para resolver dudas, resolver inquietudes, vamos a ir haciendo un Sócrates y al mismo tiempo vamos resolviendo dudas e inquietudes, ¿de acuerdo? De lo que hayan tenido sobre esto. Entonces, para el Sócrates les voy a pedir el favor que entren a la aula virtual que se llama JF FV, se unan y esperen que yo les... no, espérense, porque tengo que terminar una cosa que yo tenía abierta, pero la tengo que terminar. Y ahora sí, entonces debe aparecer que están esperando eso. Y tengo que abrir este caso. Listo, podemos empezar. Entonces son preguntas sobre los videos para que a partir de ellas empecemos a hablar. Están todas abiertas. ¿Cierto? 9 preguntas sobre todo lo que vimos en los videos. Entonces les pido el favor de tomarse un tiempo para contestarlas y luego hablamos al respecto. Y vamos a revisar todas sus respuestas. Bueno, la primera es, ¿qué tipos de problemas se pueden modelar en Mini5? Hay opción de programación lineal, entera, entera mixta, restricciones e imperativa. Solo hay uno que no. Imperativa porque Mini5 es declarativo, definitivamente. Ahí no hay asignación. Pero todo el resto se puede en programación lineal, entera, entera mixta y con restricciones. Lo único que no, la asignación no existe, eso de x igual a x más 1, falla. Porque es una restricción que no se puede cumplir nunca. ¿Listos? No los estoy viendo a los que están en virtual porque si abro esa ventana tapo el resto porque no he podido independizar el video de mi ventana principal. Entonces, si me van a decir algo, por favor me hablan. Bueno, los que están allí. No, es que cuando lo hago con el HDMI funciona. Cuando lo hago con este cable. Pero hoy estaba otra vez fallando ese cable. Entonces lo tengo controlado por software con internet y ahí no me deja abrirlo en dos. Pero bueno, ahí vamos. El segundo, los modelos de Mini5 son usualmente paramétricos. Es decir, ¿qué significa paramétricos? Que describen una clase de problemas en una instancia individual, que describen una instancia de un problema, que la interfaz interactúa con un backend o solver
o que los modelos son traducidos a un modelo en flat 5. Entonces, entonces, que sean paramétricos significa que uno puede describir una clase de problemas en vez de una instancia individual, aunque para los videos que vieron hoy, empezábamos siempre haciendo instancias individuales y solo después se trataban de hacer la genérica. Entonces, pero realmente en Minisync, paramétrico significa que podemos parametrizar, digamos, como las entradas para poder hacerlo genérico y no tener que hacer un modelo para cada tipo de problema en particular. Eso lo vamos a ver hoy a seguir. Lo de que la interfaz interactúa con un backend no solver, pues es cierto, pero eso no tiene nada que ver con ser paramétrico. Y que los modelos sean traducidos a modelo FlatSync también es cierto, pero no tiene nada que ver con ser paramétrico. El tercero decía, muy bien, Minisync es fuertemente tipado, todos entendieron, no hay forma de poner una variable que no sea tipada allí. Es más, pueden no ponerle valor, pero no ponerle tipo. Cuarta, la forma correcta de crear una variable booleana. Entonces, en Minisync usted puede declarar, digamos, parámetros o variables. Los parámetros se pueden declarar con una cosa que dice par o sin nada. Las variables se declaran con esta, ¿cómo se llama? Con esta palabra definida se llama var, con esta palabra reservada se llama var. Entonces, las variables se declaran con var. Si quiero que sea una booleana, después pongo el tipo, dos puntos y pongo el nombre de la variable. Y punto y coma. Esta, ¿qué tiene de malo? Que tiene primero el bool y luego el var, y así no funciona Minisync, eso no lo va a hacer. O sea, sintaxis, primero que es una variable, luego el tipo, luego los puntos, luego el nombre de la variable, y luego el punto y coma. Esta sí la acepta, pero esto diría que X es un parámetro, no una variable. Y aquí declara una variable booleana. La diferencia entre variable y booleano en la variable y parámetro es que el parámetro es como una constante que va a tener el problema siempre, mientras que las variables pueden tomar diferentes valores. Y esta, pues esta sí es que está mal sintácticamente. Var of bool x no tiene, la sintaxis no es así. ¿Listo? Quinto, la forma adecuada de crear una numeración en Minisync es, entonces, la adecuada es decir que va a crear una numeración, darle el nombre a la enumeración, en este caso va a llamar nombres, y luego dar los valores de esa numeración, Juan, Carlos y Marco, dentro de corchetes, es como un conjunto. Aquí vinieron primero el conjunto y luego, pero así no es, así, esta sintaxis no la acepta Minisync. Y aquí menos que var, las numeraciones no son variables ni nada, son como conjuntos para después uno poder utilizar esos conjuntos como si fuera un tipo. De una manera como si fuera un tipo de datos discreto, que tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que tiene Juan, Carlos y Mario, que tiene los valores que yo quiero. Para eso las enumeraciones, ¿listo? 6. Solo una de las siguientes declaraciones de matrices es correcta. Esta es la que tenías inconveniente. Entonces, estas dos las rechazaron. Ahorita miramos por qué. Esta que es la correcta. Entonces, cuando uno declara una matriz, tiene que declarar su dimensión. Aquí la declaró de 2 dimensiones, por eso hay 2 rangos aquí, de 1, 3 y 1, 2. La primera dimensión son las filas, la segunda dimensión son las columnas. Y bueno, entonces, cuando aquí luego viene de qué tipo son el arreglo, y luego viene el nombre del arreglo. Y luego puede venir inicializado o no inicializado. Aquí está inicializado. Entonces, la inicialización del arreglo tiene que coincidir con esto, con esta que hubo, Jorge. La inicialización del arreglo tiene que coincidir con con estos rangos. Entonces, si decía que había 3 filas, debe haber 3 filas. Aquí hay una fila. Las filas están separadas por estos 2 palitos, ¿cierto? Por los 2 palitos. Aquí hay una segunda fila y aquí hay una tercera fila. Luego, 3 filas sí tiene. Y cada fila tiene que tener 2 columnas según esto. Y efectivamente, cada fila tiene 2 columnas aquí. Por lo tanto, esta está correcta. ¿Qué tiene de malo la de abajo? La de abajo dice que son 2 filas y 3 columnas.
pero aquí hay 3 filas, porque están separadas por 3 separadores de estos. Por lo tanto, aquí hay un error. Entonces, él no lo va a aceptar así. La de abajo dice 1312, está bien, ¿cierto? Pero dice números of int, tiene el nombre y luego el tipo, y así no es la sintaxis de OZ. Y la de abajo igual tiene ese problema de sintaxis, además del otro problema del rango, de las dimensiones de la matriz. ¿Listo? Son preguntas tontas solamente para ver que los videos lo fueron viendo y porque de esas cosas se fue hablando en los videos de esta semana. A continuación estamos en esto, si quieres entrar, bueno, ya, sí, mira, mejor ya no entres porque ya vamos a acabar. A continuación se declaran las variables, una de ellas es incorrecta. Entonces hay 5 declaraciones de variables y una de ellas es incorrecta, señale cuál es la que está incorrecta. Tuvieron mucha disparidad. O sea, no hay, ¿cómo se llama? Uniformidad en lo que es correcto y lo que no. Entonces, digamos, está claro que la que más señalaron es la incorrecta. ¿Qué tiene de malo esta? ¿Que no tiene qué? No tiene el tipo, sí. Le falta el tipo a eso. Las otras, ¿por qué están bien? Las otras, ¿por qué están bien? Bueno, las otras, ¿por qué están bien? Entonces, la primera, var, el rango, digamos, y el nombre. Entonces dice que es una variable. Efectivamente, dice cuál es su tipo. Su tipo de una vez dice es de un número entre 1 y 20 y el nombre. Aquí tiene también el tipo y el nombre. Aquí dice que es un arreglo de 20 elementos de variables de enteros y este es el nombre del arreglo. También está bien. Aquí dice que es un arreglo de 20 elementos de variables de números entre 1 y 20 y este es el nombre. Luego, ¿eso está bien? La única que está mal es esta porque no tiene el tipo. Le faltó aquí el tipo de los elementos de la regla. ¿Listo? Dijo que eran variables, pero no dijo eran variables de qué. Bien. La 8, las restricciones que son equivalentes para indicar que la suma de todos los elementos del arreglo X debe ser mayor a 10. Entonces queremos escribir una restricción que diga que la suma de todos los elementos del arreglo es mayor a 10. Entonces, diga cuáles dicen eso. Entonces, había 4 que decían eso y hay 2 que no. Las 2 que no las escogieron, esta la escogieron más que esta, por ejemplo. Y a estas ya las escogieron muy poquitos, así que me imagino que no. Entonces, vamos a mirar. Todas las restricciones empiezan con constraint. Y voy a restringir. Y aquí dice X, de aquí dice que es un arreglo X, ¿no? Que ya sabe que era un arreglo. Entonces, cuando le dicen sum X, él sabe que tiene que sumar todos los elementos del arreglo. Y aquí está diciendo que la suma de todos los elementos del arreglo es mayor que 10. La segunda, ¿qué problema tiene? La segunda, ¿qué problema tiene? La segunda, ¿qué problema tiene? Uno, pues que no está sumando. Dice que para todo elemento, para todo i en los índices del arreglo, x de i es mayor que 10. O sea que cada elemento del arreglo es mayor que 10. Ahí no dice que la suma de los elementos del arreglo sea mayor que 10. Entonces, ese es el problema que tiene eso. La tercera dice sume los x de i tal que i está en los índices del arreglo entre 1 y x. O sea, fue muy diferente a sum x. Esta es más sencilla. Pero esta está bien porque en OZ, en Minisync, una de las cosas que tiene es esta manera de tener expresiones, eh, ¿cómo se las llaman? Expresiones, digamos, indexadas por diferentes índices. Y puede por I, J y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí dice, de alguna manera estoy creando un arreglo, el arreglo de las X de I, o sea, X de, digamos, el arreglo era de 1 a 10, X de 1, X de 2, X de 3, X de 3. Estoy creando el arreglo con I en los índices del arreglo. IndexSet es una función que tiene Minisync que le devuelve cuáles son los índices del arreglo X. Y entonces los devuelve ahí y usted para ahí en cada uno de los índices crea el X de I. Luego está sumando todos los elementos que hay aquí, que son todos los elementos del arreglo. Y está diciendo al final que son mayores, que esa suma es mayor que 10. Este de aquí abajo es muy parecido.
es muy parecido, solamente que dice, sume todos los i en indexes de x, sume para todos los i en indexes de x, los x de y. O sea, esta suma escrita así significa lo mismo que esta suma escrita así. Y significa lo mismo que esta suma escrita así. Y está diciendo que esa suma debe ser mayor que 10. Esta de abajo, entonces, en lugar de averiguarse el index set, se averigua la longitud de x, que será, digamos, 20, 10, lo que sea, y dice en el rango de 1 a eso, porque los índices de los arreglos empiezan en 1, entonces, que haga, sume todos los elementos de la recta. Y mire que esa suma sea mayor que 10. ¿Cuál es el problema de la de abajo? El problema de la de abajo es que el paréntesis no termina aquí, para decir que es la suma de todos los x de y, sino que el paréntesis termina aquí. O sea que lo que está sumando son los x de y mayor que 10. Y eso va a dar un valor, true o false. X de y mayor que 10 da true o false, y entonces da 1 o 0. Y entonces va a sumar esos unos o 0. O sea, lo que esto está sumando realmente son el número de elementos del arreglo que sea mayor que 10, lo que está calculando esta suma. No la suma de todos los elementos. Esa es lo que dice, ese es el problema de esta restricción. ¿Listo? Este ejercicio es para mostrarles pues mire que un paréntesis puesto aquí o puesto aquí no necesariamente hace que la restricción esté mal escrita, pero sí cambia la semántica. Entonces hay que tener cuidado en la manera como escribo. El noveno, todo esto los fue llevando porque un modelo en Minisync tiene parámetros, tiene variables, tiene restricciones y tiene, digamos, una manera no de imprimir, pero de mostrar al que lo está usando cuál es la salida. Y para mostrar cuál es la salida se usa esta declaración que se llama output. Y entonces aquí hay 4 output y pregunta si todos, cuál de estos formatea la salida de un arreglo anteponiendo el signo más o el menos a cada valor del arreglo. Y pues veo que ustedes cayeron todos en las trampas, bueno, la mayoría en las trampas. Entonces, el primero, entonces, el output, fíjense que hay un paréntesis cuadrado que abre y un paréntesis cuadrado que cierra. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo es que el output va a ser el arreglo de lo que salga aquí. ¿Qué va a salir aquí? Va a salir para cada i en el index set, va a salir lo que salga de esta expresión if. ¿Sí? Entonces va a salir un arreglo, el output va a tener un arreglo de lo que salga de esta expresión if para cada i en el índice del arreglo. Entonces, ¿qué hace para cada i? Mira si x de y es mayor que 0 y entonces escribe la cadena x concatenada con lo que muestre show de x de y. Show de x de y da una cadena que pone en texto, digamos en forma de cadena, lo que tenía x de y, el valor que tenía x de y. Y entonces aquí concatena más con eso, si x de y es positivo, y si no, concatena menos con eso, si x de y es negativo. Eso es lo que hace esta expresión. Esta de abajo, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de diferente? Que aquí no dice i en index set, sino que aquí dice i en 1 a index set. Y ese es un error, porque index set da un rango. Entonces, 1 punto punto a un rango no es 1 punto punto 10. Entonces, ahí hubiera podido poner longitud de x. Y sí daría lo mismo. Si en lugar de index set de x, pongo 1 punto punto length de x. Pero index set de x ya trae el 1 punto punto inmerso allá adentro, de 1 hasta la longitud. Y la tercera, ¿qué tiene de malo? Que aquí sí puso longitud, pero de x sobre 2, o sea que esta solo está imprimiendo la mitad de los elementos de la regla, no todos los elementos de la regla. ¿Listo? O sea, esta va a ser muy parecida a esta, no dice i en index set, no dice i en 1 a tal cosa, pero si dijera length de x estaría imprimiendo los todos, pero como dice length de x sobre 2, imprime solo la mitad. Entonces solo la primera estaba bien, y todo esto, entonces, terminamos, era para verificar que ustedes hubieran estado mirando el video correspondiente a la clase de hoy.
que tiene que ver con eso, con que se va a hacer una introducción a lo que es Minisync, se va a hacer unas primeras etapas en Minisync y y vamos a jugar un ratito con Minisync. Entonces, ¿qué hicimos en los videos? Mostramos toda esta parte de aquí, qué íbamos a hacer con Minisync, por qué usábamos Minisync en el curso, e hicimos unos primeros ejemplos de Minisync y hablamos de qué significaba que era paramétrico, que generaba un flag sync, que esos flag sync los leen otros, o sea, explicaba más o menos esto que pasaba aquí, que Minisync genera un flag sync, que el flag sync es el que corre en cualquiera de los solvers que hay por ahí, y que por eso podemos usar varios solvers, que Minisync está parametrizado en varios solvers, que la parametrización típicamente separa los datos de entrada de lo que es el modelo para que pueda ser paramétrico, aunque al principio los primeros ejemplos que se hacen no son paramétricos, que contiene un modelo Minisync, tiene parámetros, las declaraciones de la entrada, las declaraciones de variables, que son las variables de restricciones, contiene definiciones de predicados y de funciones, contiene restricciones, puede contener una función objetivo y puede contener un comando de salida, es decir, cómo se formatea la salida. Se puso un primer ejemplo que fue para colorear el mapa de Australia y entonces se puso este ejemplo y se trabajó con ese ejemplo. Y se mostró que Minisync era fuertemente tipado, es decir, siempre hay que tipar todo lo que uno ponga allí. Los arreglos siempre empiezan desde 1 por defecto. Se mostraron ejemplos de parámetros, de literales, en Minisync, de variables de decisión, para el ejemplo de coloración de los grafos de esto, de Australia, ejemplos de numeraciones, restricciones y funciones objetivos como satisfacer las restricciones o minimizar una función objetivo o maximizar una función objetivo. Y cómo se puede poner un output y el modelo. Y ese modelo se corrió durante los videos y ahí vamos. No sé si tienen preguntas hasta allí, de lo que va hasta allí, porque ya después seguimos con lo de hoy, con lo de ahora. Entonces, no sé si tú tenías algo que no funcionaba, no era de esto, era de otra cosa. Era de lo que sigue. Ah, bueno, entonces ahorita lo miramos. No sé si tienen preguntas allá virtualmente. Aquí tenemos 3, 6, 7, ninguno tiene preguntas. Ustedes 3 allá, tampoco. No, señor. Uy, ustedes 3 dije yo, y ustedes ya no son 3. Son Sebastián, Alejandro, Víctor Hugo, Juan David. Ah, no, Sebastián está y David Santiago. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, continúo. Voy a dejar de grabar lo que estaba grabando.